Segunda cosa en la que perseveraban los primeros creyentes de la iglesia primitiva, según Hechos capítulo 2, eh, la comunión. La primera fue perseveraban en la doctrina de los apóstoles y esta es la comunión. Entonces, primera de Juan habla lo mismo. Si recuerdan este versículo que les mencioné, dice que somos invitados también a participar de esta comunión de la cual los discípulos tuvieron con el Padre y con su Hijo Jesucristo por el Espíritu que estaba dentro de ellos. Entonces, la palabra comunión en el original es koinonía, que habla de una participación mutua. ¿No? Es como en una charla con alguien, tú hablas y la otra persona habla. Esa es una comunión. Cuando nada más tú llegas, hablas, te levantas y te vas, ahí no hubo comunión, no hubo koinonía. Pero la koinonía o la verdadera comunión habla de una participación mutua de varias personas, ¿no? Y bueno, en este caso, cuando hablamos de la comunión con Cristo, es donde Jesucristo nos habla, nosotros le hablamos y hay un diálogo constante de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Pero cuando solo llegamos a la presencia de Dios y soltamos todas nuestras cosas y nos paramos y nos vamos, ahí no hubo comunión, ¿no? Solo llegué y solté todas mis cargas ahí, pero nunca esperé a que Jesucristo me hablara por medio de su Espíritu, ¿no? Entonces hay una diferencia en eso y es importante que la entendamos, ¿no? Entonces aquí dice que perseveran en la comunión. La comunión que los discípulos les expresaban que ellos habían tenido con Cristo es en la cual ellos perseveraban. Y fíjate, también esta comunión es llamada la comunión del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Está Pablo aquí terminando la segunda carta a los Corintios y así se despide. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, fíjate, menciona a Cristo, menciona al Padre y menciona al Espíritu. Esto es clave, está totalmente relacionado con la comunión en la cual perseveraban los primeros creyentes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ¿no? Eso es súper importante. Lo mismo vemos en Filipenses 2:1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto fraternal, si alguna misericordia, y termina diciendo, en esto perseverar o en esto pensar, ¿no? Entonces, por eso les decía que también es llamada la comunión del Espíritu Santo, que es importante que estemos en esto, ¿no? Ahora, 1 Corintios 1:9 menciona aquí Pablo que todos fuimos llamados a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero esta comunión sin el obrar del Espíritu en nuestra vida no existe. Por eso es importante considerar lo que pasó en Hechos 2, en los primeros versículos, cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Es crucial esa parte. Y sobre eso entonces empieza realmente un edificar, un obrar, una edificación del edificio de Dios, que es la iglesia, la cual somos todos nosotros los que hemos creído en Cristo. Esta es la comunión en la cual ellos estaban manteniéndose día tras día desde el momento en que creyeron en Jesucristo. Y es importante, y ahí es donde tú y yo tenemos que mantenernos. Nuestra comunión tiene que ser con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tiene que ser conociendo cada vez más la gracia de Dios, el amor del Padre, por medio del Espíritu Santo. Es lo que las palabras de despedida de Pablo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es importante estas tres cosas que nunca debemos olvidar. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y cómo podemos experimentar estas dos cosas es estando en la comunión del Espíritu Santo, ¿no? Fuera de eso no existen, ¿no? Las puedes saber, pero no experimentar. Es diferente el saberlo a experimentarlo. Entonces, por otro lado, esta palabra comunión en Hechos 2:42 y en Primera de Juan 1:3, ¿se acuerdan que les dije este versículo que era importante? Nos muestran que es necesario dejar a un lado todos nuestros intereses personales y unirnos a los intereses de otro, con un propósito común. Entonces, esa es una definición.
natural, pero ahora aplicada a lo que estamos viendo, es hacer a un lado todos nuestros intereses naturales, personales. Y fíjate, los discípulos era lo que hicieron y todos estos creyentes. Por eso es que dice que empezaban a vender sus propiedades, empezaron a dejarlo todo. Porque dejaron todos sus intereses, todos sus sueños, todos sus anhelos personales, lo hicieron a un lado para unirse a esta comunión, para unirse a este deseo, a este sentir, ¿no? Y tiene que ver con esto. Mira, voy a terminar de leer aquí. Dice, tenemos que dejar todos nuestros intereses personales para unirnos a los intereses del Señor Jesús, que nos fueron dados a conocer por medio de los apóstoles, con el fin, con un fin común, que es estar en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el fin. Pero es necesario hacer a un lado todos nuestros intereses personales, nuestros anhelos, nuestros deseos, todo eso tiene que ser hecho a un lado. Y lo vemos claro en los primeros cristianos. Ellos hicieron a un lado todo eso. Aún sus posesiones, todo lo hicieron a un lado. ¿Con el fin de qué? De experimentar esta comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu. Entonces eso es lo que les dio acceso a los discípulos a experimentar más cosas sobrenaturales de parte del Señor Jesús, y que no va a ser diferente con nosotros, y en lo cual tenemos que mantenernos y perseverar ahí, en la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Te animo a que si están siendo de bendición estos videos, te suscribas al canal, y si ya lo hiciste, le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y pues que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.